¿Qué es lo imposible? ¿Qué es lo imposible? Vamos a ver a través de la palabra del Señor qué es lo imposible o si hay algo imposible para Dios. Entonces, para eso vamos a la palabra del Señor y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a la palabra del Señor, vamos al libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Se le conoce realmente o comúnmente como el teléfono del Señor, el teléfono de Dios. Entonces, la palabra del Señor nos dice, escrito está, clama a mí, dice la palabra del Señor. Él nos está incitando, dice, clama a mí, dice la palabra del Señor, y yo te responderé. Mira qué lindo, tan hermoso. Por eso es que esto se le llama el teléfono de Dios. Entonces estamos viendo ¿qué es lo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, todo es posible. Entonces Él dice, clama a mí y yo te responderé. Mira qué lindo, qué hermosura la palabra del Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así nos está diciendo Dios a través de su palabra. Él simplemente, Dios te quiero decir, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo, te quiero decir de que Dios no se mueve por misericordia ni por lástima. No, Dios no se mueve por pesar ante nadie. Dios se mueve es por fe. La palabra es clara y nos dice en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así lo dice Dios en su palabra. Entonces Él dice, clama a mí y yo te responderé. Dios nos está diciendo que clamemos a Él, que nuestra mirada debe estar primeramente puesta en Dios, no más, en lo material no más, solamente en Dios. Profeta Jeremías, nosotros miramos, uno de los voceros de Dios, cuando escribe estas palabras, solamente está diciendo lo que Dios le quería decir a un pueblo rebelde y pecador, como es el que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué? Porque somos rebeldes, porque fuimos rebeldes aquellos cuando estuvimos allá también, fuimos rebeldes. Y entonces el profeta era el vocero de Dios, así como Dios ha dejado en la antigüedad, apartó hombres para, 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 para llevar ese mensaje. También hoy tiene hombres apartados para llevar este mensaje. Entonces, nosotros para poder llevar un mensaje del Señor, primeramente que todo tenemos que tener la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Sin la dirección del Espíritu Santo será una palabra leída, porque no habrá revelación, no hay discernimiento, no hay absolutamente nada. No, por eso es que no fluyen los milagros, porque no hay la dirección del Espíritu Santo. Yo hablaba en una enseñanza pasada, cuando hablaba qué es la apostasía, porque la apostasía, aunque este no es el tema, está dentro de la congregación, dentro de la iglesia del Señor, allá afuera no, porque ya yo un apóstata. Bien, entonces, ¿por qué? Porque se basan a tratados de hombres, escritos de hombres que dicen que han sido revelados por Dios y se los obligan prácticamente a la membresía, a la iglesia, a creer que eso fue revelado por Dios, cuando allí no hay absolutamente nada y nosotros nos vemos que no hay milagros, no hay señales, no hay absolutamente nada. Bien, sigamos, porque Dios no nos manda a juzgar a nadie, no nos manda a señalar a nadie, pero estamos viendo lo que es una enseñanza y es bueno saber todas estas cosas. Bien, entonces miramos nosotros que es un pueblo rebelde, un pueblo pecador, es un pueblo que siempre se está alejando de Dios, ¿no? De ese Dios verdadero, o se van en poses de dioses ajenos. ¿Por qué? Dios nos manda a nosotros, porque esa es la apostasía. Cuando seguimos prácticamente, dice la palabra del Señor en la primera carta de Timoteo, capítulo 4:1, ahí habla sobre la apostasía, cuando escuchan doctrinas de demonios, etcétera, etcétera. Bien, entonces nosotros miramos que, pero al mismo tiempo Dios quiere un propósito muy especial. ¿Para quién? Para toda la humanidad. Cuando nos dice estas palabras por medio del profeta Jeremías, y así mismo lo dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B, parte final, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Dios no quiere. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en las cartas de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que el que no ha amado no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y así nos invita a nosotros, que amemos a nuestro hermano, a nuestra hermana, que amemos a la humanidad. No solamente oremos por el pueblo del Señor, hay que orar por aquellos que están afuera también, por todos. Dios no nos manda a señalar a nadie, nos manda es a orar,
a que intercedamos, porque dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. ¿Qué nos dice Dios en estos versículos? Vamos a ver los significados, como yo les decía, cuando Dios dice, clama a mí, es porque Él está oyendo nuestra oración, nos está diciendo que debemos de dirigirnos a Él con un clamor. Esta expresión significa suplicarle, rogarle, implorarle. Esta es la expresión que define lo que es la oración, por lo que Dios nos concederá lo que necesitamos. Nosotros tenemos que dirigirnos a Él en ese clamor, en esa expresión, lo que estamos viendo, todas estas cosas. Entonces ya miramos lo que dice, clama a mí. ¿Por qué? Porque Él oye nuestra oración, Él oye nuestro ruego, nuestra súplica, nuestras oraciones. Nosotros miramos, por ejemplo, en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, y en el capítulo 8, versículo 3 en adelante, habla que las oraciones de los santos suben a la presencia del Señor, suben al altar de Dios, y que allí son depositadas en unas copas de oro. Pero también quiero decirles, hermanos, que no toda oración es escuchada por Dios. No, ni toda oración sube al altar de Dios. ¿Por qué? Porque Él está diciendo que solamente las oraciones de los santos. Bien, entonces sigamos. Cuando Dios nos habla y nos dice, y yo te responderé, nos promete que nos va a responder, que Él nos va a contestar. Pero para eso tenemos que tener fe. Tenemos que enseñar esto. No es cuestión que Él dice, clama a mí, yo te responderé. No, yo tengo que tener fe. Yo tengo que creer en ese Dios grande que habla Dios en su palabra. Y escrito está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Dice que Él creó los cielos y la tierra con su gran poder, con su brazo extendido, hizo los mares, hizo las grandes lumbreras. Y nos creó a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que creerles a Él, tener fe, que Él oye nuestra oración. Entonces, Él no se hace el desentendido. Él promete que nos responderá, aunque esto no siempre sucede de inmediato, pero de que responde, pero lo hace en su debido tiempo. Entonces nosotros tenemos que aprender todas estas cosas. Entonces estamos viendo lo que dice Dios en su palabra, y escrito está en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, cuando Él habla que clama a mí, yo te responderé. Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas, esto no es una prédica, esto es una enseñanza. Dice, y yo te responderé. Entonces, bien, y él dice, y te enseñaré. Mira todo lo que nos dice la palabra del Señor, es que la palabra del Señor es linda, que nos va a enseñar su poder y su grandeza, pero más que todo que es un Dios de amor. Y así como Dios es un Dios de amor, Él también quiere que nosotros, que en nuestro corazón saquemos todo odio, todo rencor, todo señalamiento, todo juzgar. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Nosotros miramos las redes sociales y allí juzgan a Raimundo y todo el mundo, lo señalan, bueno, en todas partes. Nosotros no podemos señalar a nadie, nosotros no podemos juzgar a nadie, porque la palabra lo dice y escrito está en el Evangelio de Mateo capítulo 1 en adelante. Dice que no señalemos, que no juzguemos, que primero nos saquemos esa viga que tenemos en nuestros ojos para poder ir a sacar esa viga de nuestra hermano. Entonces dice que nos enseña cosas grandes, cosas grandes. Esto es un misterio que le compete solamente a la soberanía, a la majestad. Pero cuando Dios hace algo, lo hace de manera grande que no podemos comprender. Nos está prometiendo que nos va a enseñar cosas grandes. Por ejemplo, yo siempre les he manifestado, yo en el 5 de mayo del año 2016 fui diagnosticado con cáncer agresivo, ya número 8, eso llega hasta el 10. Pero, ¿qué pasó allí? Miremos que pues Dios me fortaleció, porque a mí no, dije, pues toca irme, ya me tocará irse, no hay ningún problema por eso. De todas maneras Dios nos está avisando, pero yo entré en oración. ¿Y qué pasó? A los 2 meses me sacaron un examen antes de los 2 meses para ver en qué estado estaba ese cáncer. Y la casualidad, la sorpresa más grande era que ya no había cáncer. ¿Por qué? Porque Dios escucha nuestra oración, pero yo tengo que tener fe en Él, porque la palabra dice, y escrito está en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, dice, ciertamente Jesucristo llevó todas esas enfermedades, ese cáncer, todo eso en la cruz del Calvario, y así como Dios hace ese milagro en mí, también lo hace en ti, en cualquiera de nosotros. Simplemente creamos. Él dice, clama a mí. Él nos está diciendo a nosotros, simplemente clamemos. Entonces son cosas que no las podemos ver ni comprender, pero Él se compromete a contestarlas. Simplemente ten fe en Él. No creas que Él se va a mover por lástima. No, Él no se mueve por lástima ni por pesar. Entonces miremos, Él dice, es cierto, muchas veces no tenemos ni la menor idea de los planes de Dios para nosotros,
pero nosotros clamamos a Él. Entonces nos está diciendo que si le clamamos, Él hará grandes milagros en nuestras vidas y nos mostrará cosas grandes que no tenemos ni idea de lo que será, porque Él las conoce. Él conoce qué necesitas tú, qué necesitamos yo, qué necesitamos cada uno de nosotros. Entonces son cosas lindas, hermosas. La palabra del Señor es linda. Entonces estamos viendo esta enseñanza. Entonces miremos lo que dice Jeremías 33:6. Dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y las curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Los médicos no entienden esto. Ellos no entienden esto. Entonces nosotros tenemos que creerle simplemente a Dios. Porque Él fue el que nos creó, Él fue el que nos hizo a nosotros. Si Él nos hizo a nosotros, nos creó a nosotros, nos crea varón y varona, hombre y mujer nos crea. Y Él dice que Él nos ha bendecido juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales, dice la carta de los Efesios. Entonces, ¿cómo no le vamos a creer a Él? Para nosotros los cristianos, no nos extrañemos que Dios pueda hacer un milagro como no lo podrá hacer el Creador. El que nos creó, el que lo que existe, Jesús nos lo muestra muy claro cuando nos dice en su palabra muy claro, en el caso de Lázaro, nosotros miramos todo eso. Por ejemplo, dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así le dice. Entonces, si nosotros creemos en Juan 11:39-44, si nosotros creemos en Él, veremos la gloria de Dios y tenemos que creerle, porque no solamente por nosotros podemos orar por otras personas. Dios dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor y escrito está, dice que en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo, porque todo lo tenemos que hacer en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo, echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos en la mano serpientes, que si viéramos cosa mortífera nada nos dañará, porque mayor es Jesucristo que está en nuestro corazón, que está en el mundo. Dice que si los enfermos pondremos las manos en sanidad. Yo tengo que tener fe que esa persona por la cual yo estoy orando, no soy yo el que voy a hacer el milagro, es Dios que me está usando a mí como ese canal, como esa fuente de bendición. ¿Para qué? Para hacer ese milagro. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Entonces dice, pero lo dijo por causa de quién, de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces nosotros miramos, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Mira qué cosa tan hermosa, tan linda. Entonces miremos nosotros qué es lo que quiere Dios de nosotros, que lo busquemos más a Él. ¿En qué? En oración, en ayuno, porque tenemos que orar, tenemos que ayunar. Entonces tenemos nosotros que buscarle a Él. Entonces dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así lo dice Dios en su palabra, en el libro de Juan 11:40. Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y eso mismo te está diciendo a ti que estás viendo esa enseñanza. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Entonces, miremos todas estas cosas. Esto es lindo, la enseñanza de Dios es linda. Entonces, yo te digo una cosa. Yo voy a hacer una oración. Simplemente repite conmigo, amén así sea. ¿Por qué amén así sea? Porque así lo dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Revelación, Apocalipsis 3:14. Amén es uno de los nombres de Jesús el Cristo, y nosotros siempre llamamos todo con ese nombre. Entonces dice, yo estoy a la puerta y llamo, si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Lo dice Dios en su palabra en el libro de Revelación 3:20. Entonces Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así te está diciendo a ti, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, bien, simplemente acompáñame en la oración. Reconozco que estuve apartado de ti, Señor. Hoy he venido a pedirte perdón. Límpiame, Señor, con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Hasta la última gota de tu sangre que tú la derramaste por mí. Señor, sé que tú estuviste muerto en una cruz 3 días, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso abro mi corazón hoy a ti y te acepto como mi único y suficiente Salvador, para que tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas, tú has hecho esta oración. No desplaces tu cursor hacia abajo. Coloca tu nombre allí abajo. Yo quiero orar por ti. Porque Dios dice en su palabra que Él va añadiendo todos los que van a ser salvos todos los días a la congregación. Y hoy te ha tocado ese turno a ti. La palabra nos dice, escrito está en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 2, que Él nos ha hecho sus hijos. Ahora en el libro, en la carta de los Efesios 5:26 dice que somos iglesia sin mancha y sin arruga, que Dios habla de nosotros. Bien,
No desplaces tu cursor hacia abajo, cualquier comentario, hazlo allí a través de las redes sociales. Eso sirve para edificación de la iglesia. Y hoy te repito, si crees, al que cree, todo le es posible. Lo dice Dios en su palabra en los evangelios de Marcos 9:23. Si crees, al que puede creer, todo le es posible. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.